Continuamos en esta conversación con Alejandra Frausto Guerrero. Estamos aquí en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Cuando escucho todo esto, Alejandra, pienso en una pregunta que me lleva a dos ámbitos que son muy distintos y ambos urgentes en nuestro país. Por un lado, hoy la pandemia nos ha mostrado lo mejor y lo peor de lo que hemos sido. Y cuando pienso en lo mejor es la forma en la que de alguna manera las telecomunicaciones han permitido tener un acompañamiento distinto al que en cualquier otro momento la historia de la humanidad lo ha tenido. Ya ha señalado o ha marcado una ruta de trabajo que ya existía, pero que hoy nos demuestra que es más que urgente. Sin embargo, cuando pensamos en cuántos mexicanos tienen luz, y cuántos de esos que tienen luz tienen computadoras, y cuántos de esos que tienen computadoras tienen internet, estamos dejando a muchos millones de mexicanos sin la posibilidad de ver nada. Por otro lado, los 180 millones de teléfonos celulares que se han vendido en nuestro país están también delimitados en un segmento muy pequeño que tiene cierto poder adquisitivo. Nosotros no somos 180 millones de personas, pero hay 180 líneas telefónicas, 180 millones, lo que significa que todos los que estamos viendo en este momento alguna vez hemos tenido más de un celular. Muchos otros mexicanos no tienen la posibilidad de tener contacto con cualquiera de estas políticas en estas plataformas que son importantes y atienden a quienes hoy tienen esta tecnología. ¿Qué ocurre con esos otros mexicanos que viven en otras zonas alejadas de las redes telefónicas, de las redes de electricidad, de una cantidad de servicios enormes a los que también se necesita generar un ejercicio cultural en sus comunidades? Pienso en eso y al mismo tiempo en otros proyectos que han sido duramente cuestionados, como el caso de Chapultepec. ¿De qué manera Chapultepec significa algo representativo dentro de una dinámica cultural, al tiempo de que también hay necesidades como estas que pensamos con otros mexicanos para llevar la cultura? ¿Cómo poner en la balanza las diferentes actividades de la Secretaría? Totalmente. Estás hablando de un tema de derechos culturales. Como sabes, los derechos culturales son derechos humanos y tienen que, como muchos derechos humanos en este país, no llevaban un cabal cumplimiento. Nosotros enfocamos nuestros esfuerzos desde el inicio de esta administración en esas fisuras de las que hablas, en donde la cultura se sentía como un privilegio para unos cuantos, siendo un valor muy profundo de cada una de las regiones del país, pero también una herramienta de paz en zonas de violencia, también una herramienta de cohesión en zonas donde el tejido social está deteriorado. Y ahí es donde en esta pandemia efectivamente hay muchos lugares en donde no hay redes, en donde no hay internet, en donde para tener acceso a un teléfono inteligente o a capacidad de bajar fotos o lo que sea, no se tienen los recursos para ello. Ahí todos los semilleros creativos de cultura comunitaria, más de 300, nunca pararon sus actividades. Los maestros acudían a las casas de los jóvenes con sana distancia para continuar dándoles posibilidad de estar en contacto con un desarrollo creativo. Este es un esfuerzo enorme que hay que seguir haciendo, desde las zonas en donde nunca se ha tocado antes con una política cultural tan contundente, porque ahí ellos, los que antes eran invisibles, son el centro de una agenda ahora. Este gobierno ha apostado por conectar a todo este país con internet y es un proyecto que está caminando, que obviamente la pandemia ha retrasado parte de este proyecto, pero el presidente ha sido muy contundente en lograr a México conectado con internet, porque tiene que ver también con temas de seguridad, tiene que ver con temas no solo de comunicarnos para todo lo que estamos hablando aquí, tiene enormes implicaciones económicas, de seguridad, de muchos temas cuando tú tienes una zona desconectada o conectada. Ahora, el proyecto de Chapultepec está en esta Ciudad de México, podría sonar en una contradicción con todo lo que estamos hablando de descentralización, de todos estos esfuerzos de ir a los lugares más profundos, pero si no estuviéramos en esos lugares, claro que podría ser cuestionable. Chapultepec es un proyecto
totalmente abierto a que participen los talentos de todo este país. Y va a ser un espacio de convocatoria, va a ser un espacio en donde una apuesta a un proyecto cultural ambicioso, tan grande, no solo por su dimensión, porque pueda lograr ser el espacio de cultura y naturaleza más grande del mundo, sino es un espacio también de cultura, de justicia urbana. Hay un bosque de Chapultepec donde estamos, en donde la parte poniente no tiene acceso, en donde está prácticamente amurallado como estaba antes Los Pinos, el bosque, para un espacio de inclusión, de espacios abiertos. Los espacios abiertos han tomado un papel muy importante en esta época. Sabemos que es un espacio más seguro para poder vivir no solamente en convivencia familiar, sino también un espacio para las expresiones culturales. Y este será un gran espacio para convocar a artistas, a creadores de todas las disciplinas y de todo el país, para que sea un punto de llegada, un punto de partida en un gran espacio que tiene esta vocación. Tiene dos elementos que son la naturaleza, la reforestación, el cuidado del medio ambiente, con una visión mucho más amplia de cultura, y las manifestaciones artísticas y la atención a la infraestructura cultural que existe en este gran bosque como un nodo en donde ya hay una vida cultural plena, abandonada la infraestructura durante décadas en muchas ocasiones, y que hay que apostar por ello, y ahí se está invirtiendo también en dignificar la infraestructura cultural que existe, en articularla y en lograr que este gran territorio se convierta en un territorio habitable y muy disfrutable para las familias de México. Yo creo que en un momento en donde se le está apostando poco a los grandes proyectos en el mundo, este puede ser un proyecto en donde pues converjan muchísimos talentos, muchísimas voluntades y una fuente de trabajo cotidiana y fuerte para el sector cultural del país, que entre en diálogo con las mejores manifestaciones de cultura de otros países. Una última pregunta, Alejandra. Cuando pensamos en cultura, difícilmente algún mexicano va a decir que no es importante. Siempre hablarán bien de la cultura. De eso a invertir en cultura es otra cosa. De eso a pagar la cultura es otra cosa, aunque la cultura es un bien que en muchas ocasiones se ha distribuido o difundido de manera gratuita, no significa que no cueste. Cuesta como absolutamente cualquier actividad humana. Así es. Estamos a la espera de un presupuesto, no está en tus manos esa decisión, pero la pregunta me parece curioso para quienes nos hemos dedicado a esto hace tantos años, en donde pareciera que debería de haber una seducción cada inicio de sexenio para decir la cultura cuesta, y cuesta mucho, y cuesta horas persona, cuesta infraestructura y cuesta dinero. ¿Cómo lograr sacudir la alcancía? Pues con mucha voluntad, y no solamente, o sea, del sector público, sin duda. Efectivamente, ahorita el proceso del presupuesto está en manos del legislativo. Esta administración paró pues la disminución que se tenía en el presupuesto destinado a cultura desde la llegada, y después fue incrementando. Es uno de los pocos sectores en donde hay un incremento. Viene un año difícil y creo que hay que ser muy responsables en el gasto, hay que convocar, como lo estamos haciendo, al sector privado a que se involucre en esta participación, así como hay una cultura de mecenazgo en el mundo, pues ir fortaleciendo también esa parte donde la iniciativa privada, de la mano del sector público, podemos hacer mucho más. Por supuesto que estamos hablando de un sector económico. Si en algo quedó claro en esta pandemia fue el valor económico al que siempre nos referíamos, ¿no? A la cultura como un sector económico. Y este vacío que deja la inactividad nos permitió incluso medirlo. Y eso son de esos males que te generan una herramienta con la que no contabas. Por ejemplo, una herramienta como Telar, en donde pudimos tener un
primer censo que sigue abierto y que invitamos a los agentes culturales a que se registren en esta gran plataforma, nos permite tener un diagnóstico del país mucho más grande. Alejandra, muchas gracias por gracias este a ti. tiempo aquí en Canal 22 Gracias. y espero que pronto tengamos el gusto de volver a conversar sobre Encantada. la forma en la que todos estos temas están evolucionando. Así es, y pues muchísimas gracias a Canal 22 y felicitar a todo el equipo porque se los he dicho en varias ocasiones, su trabajo en esta época tan difícil no paró nunca. Nos ayudaron mucho, nos han seguido ayudando como sociedad a entender lo que está pasando y pues es un gusto estar aquí siempre. Muchas gracias, Alejandra, por este tiempo aquí en Noticias 22.